Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, eh, vamos a continuar avanzando con los contenidos de la materia. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con las prestaciones obligatorias. Estas prestaciones médicas obligatorias, o PMO, como se la conoce con las siglas, tiene que ver precisamente con esos requisitos básicos que tiene la seguridad social para con sus afiliados. A modo de recordatorio, nosotros ya vimos que la seguridad social es un conjunto de medidas que están destinadas a garantizar cierta protección adecuada a los ciudadanos ante ciertos riesgos o eventos. Estos eventos, bueno, eh, pueden ser eventos económicos, es como habíamos visto en su momento, quedarse sin trabajo, o momentos biológicos o médicos que tienen que ver con la enfermedad. Por ende, estas prestaciones médicas obligatorias están dentro de lo que en sintonía figura como síntesis o como definición de lo que es la seguridad social. Recordar que la seguridad social es un derecho. ¿Mm? Este, y este derecho contempla todas las normas jurídicas que regulan las contingencias sociales. Para hacer un poco de memoria, se acuerdan que en su momento vimos que los principios de la seguridad social estaban regidos por la solidaridad, la universalidad, integralidad, la igualdad, la inmediación, es decir, en donde el bien protegido inmediato es el hombre, y la irrenunciabilidad. Esto implica que, bueno, uno no puede renunciar a no tener este beneficio. Ustedes vieron que cada vez que hablamos de este tema yo siempre pongo o hago hincapié en el concepto de que está dentro o fuera del sistema. ¿Tá? Todos estos parámetros que estoy anunciando están precisamente normatizados y están reglamentados, y es precisamente para aquellas personas que están dentro de un marco jurídico, dentro del sistema de lo que es la seguridad social, que hacen su aporte. De todas maneras, como también lo hemos planteado en otros videos, la seguridad social también incluye a gente que está fuera del sistema, pero convengamos que esa prestación está en un grado mínimo, y deja de lado algún otro tipo de prestación que sí son beneficiarios, por ejemplo, aquellos que están dentro del sistema. Bien. Bueno, para continuar o para entrar ya directamente en el tema de lo que son las prestaciones médicas obligatorias, vamos a ver las placas que a continuación siguen. Comenzamos. Como bien habíamos dicho anteriormente, en cuanto al sistema de salud, dijimos que dentro de las prestaciones o dentro de los beneficios que tienen las personas, pueden estar dadas tanto por las obras sociales como las prepagas. ¿Está? Bueno, eso es en cierta medida una libre elección del beneficiario. De la prepaga paga la cuota correspondiente y tiene el beneficio de la cobertura médica. Y el de las obras sociales, bueno, a través de su relación laboral hace un aporte mensual junto con el empleador, y ese aporte precisamente va a cubrir esas necesidades dentro de lo que es el sistema de salud. Ahora bien, con respecto a las prestaciones médicas obligatorias o PMO, digamos que en este caso particular es una especie digamos, de canasta, o pool o grupo de prestaciones que se le da precisamente a los afiliados. Y en este caso, como son prestaciones obligatorias,
tanto la obra social como las prepagas están obligadas a brindar este sistema. ¿Está bien? Es decir, cualquiera sea el plan que uno adhiera, sobre todo en el caso de las prepagas, sí o sí, como mínimo, tienen que cumplir con estas prestaciones. Evidentemente esto surgió en su momento, dado que, sobre todo con las prepagas, en donde digamos, el tenor del servicio, en este caso privado de las prepagas, básicamente es un tenor comercial. Hubieron muchas prestaciones en su momento que, si bien se hacían, quedaba la discrecionalidad de la prepaga. Es decir, si le convenía hacerla, la hacía, y si no le convenía, no la hacía. Por tal causa, evidentemente el sistema de salud en ese sentido tuvo que tomar cartas en el asunto y tratar de generar un recurso por el cual tanto lo que es la obra social como la prepaga, de manera obligatoria, tenían que brindar estos servicios. Y por la contraparte, las obras sociales, a veces estaba la conveniencia, ¿no?, de brindar estas prestaciones precisamente por los costos. Sobre todo se daban en patologías o enfermedades crónicas, y en donde por ahí el costo de la medicación o del tratamiento en sí era muy elevado. Entonces, ahí sí, obra social o las prepagas trataban en lo posible de desligarse de esa responsabilidad de mantener el servicio para estos enfermos. Bueno, dado que estas situaciones empezaron a ser cada vez más consecuentes, se generó esta prestación médica obligatoria, en donde obra social o prepaga están obligadas a brindarlo, esa prestación, más allá del tipo de plan que tenga. Vieron que, por ejemplo, en las obras sociales hay plan, qué sé yo, dorado, plata, platinum, no sé, tienen diferentes prestaciones, y en función de esas prestaciones hay un valor que tiene la cuota. ¿Está? Bueno, todas las prestaciones, o sea, todos los niveles de prestación que tiene la prepaga están obligadas de brindar la PMO. Después, a partir de ahí, pueden ir agregando otras prestaciones, en donde, bueno, ahí sí el arancel del nivel de prestación va a tener su diferencia. ¿Está? Pero todos los niveles cubren lo mismo. ¿Está? Bueno, ahora vamos a empezar a ver cuáles son esas prestaciones que brinda la PMO, y tanto obra social como prepaga están obligadas a brindar este servicio. Vamos a empezar con las placas. Antes de comenzar con las prestaciones, es justo recordar, hay una placa anterior en donde la pregunta que puede llegar a surgir es: ¿estas prestaciones médicas obligatorias se pueden llegar a usufructuar ese beneficio después de determinado tiempo digamos, de abonar la prestación correspondiente? ¿A qué me refiero? En este caso particular, estas prestaciones médicas obligatorias, ya en el momento en que uno está afiliado tanto a la obra social como a la prepaga, ya están disponibles. Algunas obras sociales tienen para determinada cobertura, igual que algunas prepagas, para determinadas coberturas requieren un periodo mínimo de afiliación. ¿Tá? La mayoría son 3 meses, y según el tipo de cobertura que sea, pueden ser hasta 6 meses después de afiliado, recién comienzan a recibir ese beneficio, ¿no?, o esa prestación. Bueno, en el caso de las prestaciones médicas obligatorias no existe ese periodo de carencia. Se llama periodo de carencia precisamente porque hay un periodo de tiempo en que carece de esa prestación
pero el afiliado va abonando los meses correspondientes hasta que termina ese periodo de carencia y comienza a tomar ese beneficio. Bueno, con las PMO eso no existe. O sea, yo me afilio hoy y hoy me quiero hacer un análisis o una radiografía, puedo ir y hacérmelo. ¿Está? Ahora, si es otro tipo de prestación, alguno de más complejidad, por ahí la prepaga o incluso la obra social, para yo poder tomar ese beneficio, tengo que tener un periodo de tiempo de afiliado para recién poder gozarlo. Como les decía, algunas obras sociales o prepagas son periodos de 3 meses y según la prestación a brindar hasta de 6 meses. ¿Está? Bueno, esto quería hacer esta aclaración antes de comenzar con las placas de las prestaciones obligatorias. ¿Está? Bueno, ahora sí, a partir de la próxima placa iniciamos con ese recorrido. Bueno, uno de los principales planes que cubren estas PMO es el plan materno-infantil. ¿Está? Básicamente todo esto se ideó precisamente para que tanto la madre como el niño tenga durante cierto periodo de tiempo una prestación médica que favorezca tanto el desarrollo del chico hasta el primer año de edad, como también mantener, digamos, en condiciones de salud a la mamá para que precisamente pueda generar los recursos necesarios para que ese chico esté protegido. ¿Está? Esta situación surgió después de cierto tiempo en donde se veía que las necesidades, sobre todo de aquellas mamás que no tenían los recursos necesarios, evidentemente esa falta de recursos impactaba directamente sobre la salud del chico y desde un punto de vista futuro. Ustedes piensen que en este caso los chicos durante el primer año de vida es el momento o el periodo de tiempo en el cual deben estar más protegidos, porque es la primera etapa de desarrollo, digamos, donde se afianzan los sistemas orgánicos, sobre todo lo que es sistema nervioso. Entonces, durante ese periodo necesita cierta protección, que en el caso de una madre saludable, en un ámbito realmente favorable, no tendría por qué tener esos inconvenientes. Cosa diferente con aquellas mamás que están en un ámbito completamente desfavorable. Entonces, este plan materno-infantil, que con el paso del tiempo se fue, digamos, ajustando cada vez más, porque a medida que se iba avanzando se iba viendo que habían ciertas patologías que influían en este sentido durante ese primer periodo del año, ya les digo, se fue asentando cada vez más y gracias a este plan se redujo bastante la incidencia de la muerte de tanto de madres como de niños durante el primer periodo de vida. Obvio que después hay otras cuestiones estructurales, que es la pobreza extrema, que eso, bueno, evidentemente tiene que ser acompañada por políticas de gobiernos y complementarla con estos planes como para que tengan realmente o cumplir un objetivo o el objetivo real, que es precisamente tratar de asegurar durante ese primer año de vida al chico un buen desarrollo. Básicamente este plan tiene que ver con la atención del niño, tanto en internación como ambulatoria, la medicación específica que le fuera recetada, están cubiertas un 100%, incluye algunos estudios, por ejemplo el de fenilcetonuria, que afecta mucho al sistema nervioso, si no es detectado a tiempo, que es el famoso pinchacito en el talón, y de otras patologías, también el plan de vacunas obligatorio, y en el caso de que haya alguna indicación médica, el programa también cubre las leches maternizadas o otro tipo de leche. Todos sabemos que, bueno, a través de la leche materna se vehiculizan un montón de elementos necesarios para fortalecimiento del bebé, sobre todo su sistema inmune. Y a veces por esta situación de que la mamá, por cuestiones de hábitat,
no logra reunir esos requisitos durante la producción de leche, bueno, se suele complementar con estas leches maternizadas o con otro tipo de leche que tenga determinadas características. Entonces, cuando el médico considera que esto tiene que ser así, bueno, este plan se encarga de cubrir también este tipo de leche modificada. Bien, bueno, pasamos a la próxima placa. Aquí podemos ver cómo el programa médico obligatorio, dentro de su sistema de prevención y de protección que brinda, están los programas de prevención de cáncer femenino, muy especialmente el cáncer de mama y de cuello de útero. De hecho, ahora hay una vacuna que se está dando en las niñas, que es precisamente para prevenir el cáncer de cuello de útero. Y bueno, con las campañas que se suelen ver también en la televisión con respecto al cáncer de mama. En este caso, el PMO incluye tanto diagnóstico y tratamiento de todas estas enfermedades, ¿tá? Cosa que antiguamente, cuando alguna patología cancerosa era detectada, a veces era muy difícil que tanto la obra social como las prepagas se hagan cargo, porque sabían que entraban en un terreno de gasto continuo. Y lo que precisamente no querían producir era ese gasto. Pero bueno, convengamos que tanto las prepagas como la obra social están para brindar esta prestación, ya que uno, el de la prepaga en este caso, abona la cuota correspondiente. Y el de la obra social tiene su aporte a través de su trabajo, más lo que lo hace el empleador, como para tener esta cobertura. Pero bueno, estas son cosas que suceden dentro del plano de salud y con respecto a algunas patologías que en su momento no querían ser cubiertas y bueno, que ahora, por ejemplo, a través de este programa sí se cubre. Como podemos ver en la placa, también está la parte de odontología, que incluye la prevención, la floración y campañas de salud bucal, sobre todo. Generalmente se cubren la mayoría de las prácticas, salvo que haya algún tratamiento que sea con cirugía o algún implante, que los implantes no todos están cubiertos, pero sí las consultas de urgencia. Generalmente se suelen cubrir el 100% de lo que es la cobertura en la internación. Como podemos ver, esta parte de odontología, digamos, atiende más, yo diría, del 70-80% de las necesidades que hacen a la salud bucal, ¿no? Que generalmente que son la limpieza de dientes, el arreglo de caries, sacar alguna pieza dentaria. Ya cuando la cuestión pasa más por una cuestión de estética, de tener implantes, ese tipo de cosas, generalmente suelen estar fuera de estas prestaciones médicas. O sea, queda por coste de la obra social si quiere cubrirla o no, o de la obra social, de la prepaga si quiere cubrirla o no. En el caso de las prepagas, a veces según el nivel de la prepaga en cuanto al monto de la cuota que abona el socio, tiene este tipo de cobertura sobre prótesis dentarias o algún tipo de tratamiento específico que hace a la salud bucal. ¿Está? Bien, vamos a pasar a la próxima placa. Otro rubro que es cubierto por las prácticas médicas obligatorias es salud mental. ¿Está bien? Este programa cubre hasta el 30% de las consultas ambulatorias al año. Y las consultas, y cubre consultas psicológicas, pero tiene una cierta restricción. ¿Está bien? Esta restricción está dada en la cantidad de veces que la consulta psicológica tiene en el mes, que no pueden ser más de 4. Esto incluye
la entrevista psiquiátrica, la psicológica, psicopedagógica, psicoterapia individual, psicoterapia grupal, familiar, de pareja y psicodiagnóstico. Es decir, digamos que hay una cobertura bastante amplia desde lo que es la salud mental, ya que no solo refiere a lo que es el psicodiagnóstico individual, sino que también contempla el psicodiagnóstico a través de las relaciones que juegan en el ámbito de la persona que necesita precisamente este tipo de evaluación. Porque digamos, contempla también el entorno. Y bueno, a veces el entorno es el que genera estas situaciones de necesidad en busca de alguien que acompañe este proceso mental como para ubicar cuál sería el nudo de la cuestión y tratar precisamente de desenrollarlo, desmarejarlo, para que, bueno, por lo menos llegar a un estado de equilibrio emocional y mental que permita mantener cierta actividad normal acorde a su edad y a la actividad que realiza. Ustedes piensen que hay muchos trabajos que son sometidos a mucha presión. Sin ir más lejos, y ustedes vieron que hoy por hoy el tema de la pandemia, que es tan recurrente, genera, sobre todo en los profesionales de la salud, un trabajo de mucha presión. Mucha presión porque, más allá de como uno diría, bueno, están haciendo algo de que eligieron porque se supone que les gusta y porque es la vocación. Perfecto. Pero uno tiene que entender que en este caso particular, aparte de esto de ayudar al prójimo y estar en el enfermo y tratar de curar, hay otra situación anexa, que es, ante esta proximidad a, en este caso el virus, que es el que genera la patología, ellos también a veces pueden ser responsables de transmitir la enfermedad. Entonces se genera ese conflicto interno, ¿no?, entre que tengo que curar, pero también puedo ser portador de, y, por ejemplo, enfermar a seres queridos, la familia. Entonces llega un punto en que la persona entra en esta especie de tironeo interno que genera una presión más que importante. También lo pueden ver ustedes que en esas emisiones que se dieron, ahora no desaparecieron, pero que se daban en el noticiero, en donde un médico que vivía en un departamento recibía anónimos en donde decía que, bueno, que por el bien de la comunidad del edificio les aconsejaban de que no vengan a dormir acá y que duerman fuera del edificio, para evitar el contagio. Bueno, todas estas cuestiones, evidentemente van horadando y van haciendo eclosión en el equilibrio mental, en la salud mental de esta gente. Entonces, evidentemente, a veces necesitan este soporte externo, como para tratar de mitigar e ir canalizando todas estas presiones que van generando el medio en el cual están trabajando. ¿Tá? Por eso decía que, bueno, estas prestaciones médicas obligatorias, en el caso de la salud mental, no solo contempla al individuo, sino también el entorno y todo lo que lo rodea, como para generar este recurso de escape emocional y, bueno, que pueda seguir manteniendo su ritmo normal productivo. ¿Tá? Bueno, vamos a pasar a la próxima placa. Podemos ver la amplitud de lo que son estas prestaciones médicas, ¿tá? Porque como vimos recién, esto que contemplaba lo que era la salud mental, el plan materno infantil, también tiene efecto sobre lo que es la salud sexual y reproductiva. De hecho, esta situación se fue observando en cuanto a la cantidad de situaciones de embarazos no queridos que se iban generando, lo que implícitamente llevaban a generar los abortos clandestinos. Ustedes saben que hoy por hoy el aborto no está
no está plenamente legalizado acá en Argentina, y es un ítem en discusión hoy por hoy que hasta incluso divide a la sociedad. Bueno, la idea no es debatir este tema acá ni ahora, pero sí por lo menos tener en cuenta que dentro de las prácticas médicas obligatorias o las prestaciones médicas obligatorias está esto de la salud sexual y reproductiva, y que implica la colocación de los implantes subdérmicos, los DIU o implantes de liberación de determinadas hormonas que generan métodos anticonceptivos. Precisamente, todo esto tiene que ver como para bajar un poco esos niveles de gestación no deseada, y que, bueno, a veces al recurrir a determinadas prácticas médicas prácticas prohibidas, en lugares precisamente que no están acondicionados para tal cosa, ya que el aborto es ilegal, a veces, la mayoría de las veces, como consecuencia, traía la muerte de la mamá, amén de lo que ocurría con el feto. Entonces, para evitar este tipo de situaciones es que dentro de las prácticas médicas obligatorias está esto de la salud sexual. Entonces, darle a las personas no solo el hecho de la capacitación, de hacerles entender cuáles son los riesgos de hacer un aborto, sino que también darle la posibilidad de evitar precisamente la gestación a través de estos métodos anticonceptivos. En este caso particular, las prestaciones médicas obligatorias, es decir, tanto obra social como prepaga, están obligadas ante el requerimiento de dar ese recurso a las personas que así lo soliciten. Ya les digo, todo esto evidentemente es para evitar males mayores. Es una especie de proceso preventivo, ¿tá? Con estos métodos yo prevengo el embarazo, y al prevenir el embarazo prevengo los riesgos de por ahí un embarazo no querido. ¿Se entiende? Bien, también podemos observar, o se observa en la placa anterior, que otro elemento importante dentro de lo que es el tema de las prestaciones está la rehabilitación. Esto es muy común, ¿no? Dado que hay muchas actividades o tareas en donde hay accidentes de trabajo, en donde hay trastornos, sobre todo a nivel kinesiológicos o fonoaudiológicos, ya por los ruidos o por lo que fuere. Entonces, las prestaciones médicas lo que hacen es precisamente darle la posibilidad de hacer estos tratamientos o estas prácticas alrededor de más o menos 20-25 sesiones por año, de forma, obvio, gratuita, porque está cubierta por la obra social o por la prepaga. Generalmente se ponen tiempos estándares, ¿no? Se supone que determinado tipo de lesiones en 25 sesiones entra en franca mejoría. Después evaluarán, ¿no? Tanto la obra social como la prepaga, si pasadas esas sesiones, se repite otra vez dentro del marco regulatorio de la práctica obligatoria, o en su defecto, a partir de esa última sesión, tiene que abonar un adicional, ¿no? Tanto la obra social como la prepaga, para continuar con el tratamiento, ¿no? Es lo que muchos conocen con el famoso coseguro, ¿tá? Que pasado determinado tiempo, bueno, puede seguir con el tratamiento, pero ya no tiene la cobertura total, sino que tiene que ir abonando un coseguro. Evidentemente también esto de la rehabilitación tiene que ver depende de la práctica. Hay prácticas que son cubiertas, pero sí necesitan de un coseguro. ¿Está bien? ¿Por qué? Y bueno, por la complejidad de la rehabilitación y ese tipo de cosas, por ahí la obra social o la prepaga, si bien brinda esta prestación, por ahí la realizan en función de
abonar algún coseguro como para acceder a ese tipo de beneficio. Otro tipo de cobertura también dada por estas prestaciones es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal continua, ambulatoria, el DPCA, se conoce con esa sigla, DPCA. Bueno, la diferencia entre una y otra es que en la hemodiálisis uno tiene que ir a un lugar, a un centro de hemodiálisis y hacer todo el proceso. En cambio la otra no, la otra se le pone una especie de aparato a nivel peritoneal y lo puede hacer mientras está haciendo actividad. ¿Está bien? Esta cobertura es del 100%. Un requisito que tiene que tener la persona que aborda, ¿no?, este tipo de prestación es que debe inscribirse en el INCUCAI dentro de del primer mes de iniciado el tratamiento. Es como una condición. Esta condición está dada porque generalmente los pacientes que entran en hemodiálisis, evidentemente la afectación del riñón ya es un problema crónico y que tiende con el tiempo en seguir avanzando. Por ende, la solución de este tipo de patologías renales, en donde el paciente entra en hemodiálisis, es precisamente el trasplante renal. Entonces, ante esta circunstancia es que la persona cuando entra en hemodiálisis, luego de un periodo de tiempo, uno de los requisitos es inscribirse al INCUCAI. ¿Por qué? Porque a la larga va a ser una persona que va a necesitar el trasplante renal. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar con la próxima placa. Bueno, como pudimos ver en la placa, los medicamentos también entran dentro de lo que es este programa, ¿no?, o esta prestación. En este programa médico obligatorio, prestación médica obligatoria, la mayoría de los medicamentos tienen una cobertura del 40%. En algunos casos de algunas patologías crónicas, sobre todo aquellos medicamentos oncológicos o de insuficiencia renal o programas especiales como el HIV-Sida, la cobertura es del 100%. Hay que entender que esta situación a veces se complica porque muchas veces uno, para lograr la cobertura del 100% de los medicamentos, bueno, tiene que cumplir determinados requisitos como, bueno, la orden médica, el diagnóstico bien específico, y muchas obras sociales y las prepagas a veces especulan con esta situación porque, como dije en principio, esto es una cuestión económica. Esto es una cuestión económica. Entonces, muchos lo que hacen es retardar, brindar esta protección, ¿no?, esta cobertura del 100% de los medicamentos cuando son patologías crónicas y que están dentro del marco de cobertura del total, a través de, bueno, diagnósticos que no son tan precisos. Ustedes piensen que si yo tengo una patología crónica y mis medicamentos están cubiertos al 100%, a mí el que me tiene que, digamos, autorizar es el auditor, tanto de la obra social como de la prepaga. Ahora, el auditor de la obra social como de la prepaga, evidentemente, al defender intereses económicos, lo que va a hacer en lo posible es evitar darme esa cobertura, ya porque los medicamentos son muy costosos o porque son importados o por lo que fuere. Entonces empieza una especie de trama burocrática que a veces es muy difícil de desenrollar, de desmadejar. Pero bueno,
En líneas generales se cumple con esta pauta, pero eso no implica que a veces aparezcan estas situaciones medio engorrosas en cuanto a generar esta cobertura del total. ¿Está? Otra prestación también obligatoria son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos básicamente se dan en las personas que ya tienen, digamos, diagnosticadas determinadas patologías y en las cuales sus expectativas de vida no superan medio año, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de estos cuidados paliativos? Es lo que se conoce tener una muerte digna. ¿Qué significa? Que en el caso de las personas es aliviar el dolor, los síntomas, psicológicamente ir preparándolo. En este caso la cobertura es del 100%. ¿Está? Como ustedes pueden ver, las prestaciones médicas son bastante amplias, ¿no? Y tienen que ver con toda una cobertura general de la persona, de cada uno de los procesos que pueden impactar en la salud de manera negativa si no tiene precisamente este tipo de cobertura. ¿Está? Bueno, pasamos a la próxima placa. En esta placa, como queda observado, generalmente son todos elementos que actúan como un elemento que se incorpora al individuo para mejorar alguna sintomatología, en este caso crónica, como pueden ser los otoamplífonos, es decir, los audífonos, ¿no? Anteojos, prótesis y órtesis. Todos estos elementos son elementos que, bueno, se adicionan a la persona para mejorar determinada situación patológica, ¿no? Obvio, los audífonos tienen que ver precisamente con esto de mejorar la escucha. En este caso la cobertura es del 100% a los niños hasta los 15 años. Lo mismo que los anteojos, ¿está bien? Los anteojos tienen una cobertura del 100% en los chicos hasta los 15 años. Y con respecto a las prótesis y órtesis, hace una pequeña diferenciación, ¿no? Que las prótesis son precisamente aquello que suplanta algo y las órtesis son aquellos que ayudan a algo. Cuando yo digo a algo, por ejemplo, una prótesis sería una persona que tuvo algún accidente y perdió un miembro, un brazo, una pierna, se le coloca una prótesis que reemplaza a la parte faltante en el muñón correspondiente. En cambio, la órtesis tienen que ver, por ejemplo, a situaciones en donde una persona se tuvo un esguince de tobillo, entonces le quedó el tobillo débil porque sus ligamentos se extendieron demasiado, entonces le ponen una férula o en su defecto una especie de bota que comprime hasta que reduzca el proceso del esguince. Bueno, eso sería una órtesis. Cuando uno se pone vendas, vendajes, ustedes no sé si vieron en algunos deportes que aparecen algunos jugadores como con bandas que siguen la línea muscular. Bueno, eso sería una órtesis, es decir, esa banda protege el movimiento del músculo para que no sea demasiado exagerado y no corra riesgo por ahí de algún problema de rotura, ¿no? Bueno, esas serían las órtesis como para tener una diferenciación. En el caso de tanto las órtesis o las prótesis, se utilizan los nombres genéricos. Ustedes vieron que es como los medicamentos, es decir, cada fábrica produce sus propios elementos y bueno, tiene su nombre y lleva el nombre de la empresa o el nombre de comercialización del producto. En este caso particular, estas prestaciones, lo que, digamos, cuando se hace el requerimiento de este tipo de prótesis u órtesis, se utiliza el nombre genérico, ¿tá? No se especifica marca. Esto es un poco también para terminar con esa especulación que tanto obras sociales como prepagas estaban, digamos,
tenían predilección por cierto tipo de marca, entonces era como que se generaba una especie de hegemonía en cuanto a los productos. Se compraba nada más que a este laboratorio, se compraba nada más que a esta fábrica de prótesis. No, entonces se hace genérico, entonces se puede buscar el precio, porque uno va con el genérico y ve en dónde compra más barato, más económico. Obvio que la marca también hace al producto, ¿no? Hay un valor agregado que tienen las marcas que generalmente dan una cierta protección en la confianza de lo que se está comprando, ¿tá? Pero bueno, en líneas generales todos estos productos médicos cumplen con ciertos estándares en donde, bueno, uno puede estar confiado que lo que está comprando es acorde a lo que necesita. Y otra cosa particular, tanto esto de las prótesis o de las órtosis, tienen que ser de fabricación nacional. ¿Mm? Es decir, estas prestaciones médicas, si bien cubren estas necesidades, van a cubrir solo aquellas en donde se autorizan las prótesis u órtesis de fabricación nacional. ¿Está? ¿Cuándo se autorizan aquellas que no son de fabricación nacional? Bueno, cuando en el mercado nacional no existen. Cuando sí o sí uno tiene que recurrir a un producto importado. ¿Está bien? Pero dan prioridad a los productos nacionales en cuanto a este tipo de prestación. Solamente van al importado si en el mercado nacional no se encuentra. ¿Perfecto? Bueno, vamos a la próxima. Bueno, como para ir terminando ya con la clase de hoy, otro de las prestaciones de estos programas médicos obligatorios que se dan y que hoy por hoy están muy acentuados es los programas de SIDA, de VIH y de adicciones. En este caso particular son bastante integrales estas prestaciones. ¿Por qué? Y porque tanto con lo que es el SIDA como lo que es las adicciones, no solo incluye el tratamiento médico, la medicina, sino que también incluye los tratamientos psicológicos. Es decir, atacan de manera global estas patologías porque evidentemente estas patologías están muy adheridas a situaciones psicológicas. El HIV-Sida, básicamente, ¿por qué? Porque es una enfermedad que ya en sus orígenes fue muy excluyente. Entonces, la persona que por ahí tiene o se le detecta esta enfermedad, hoy no tanto, ¿no? Pero en sus inicios era muy excluyente. Encima se la relacionaba con cierta tipología de persona que la hacía más excluyente todavía. Entonces, esta persona, cuando adquiría esta enfermedad, realmente se sentía muy aislada. Y la tendencia era precisamente a aislarse más. Por eso el apoyo psicológico, ¿no? Para hacerle entender de que, bueno, lamentablemente es una enfermedad y le tocó a él como persona y tratar de esa manera inflarlo desde lo emocional, precisamente para que esa endeblez psicológica no juegue en contra en la recuperación de la enfermedad. Lo mismo que con las adicciones. En las adicciones hay siempre una base psicológica en donde la autoestima está bastante manipulada, en donde la persona se siente afectivamente en un terreno bastante complicado. Y bueno, al no poder encontrar una satisfacción afectiva en el entorno en donde realmente tendría que estar, lo encuentra en otros elementos, como puede ser en este caso
aquellos elementos adictivos, ¿no? Como las drogas. Entonces se genera ese círculo vicioso, porque mientras consume la droga es como que esa necesidad afectiva se ve cubierta, pero cuando pasa el efecto otra vez vuelve a estar en esa ausencia, lo que implica volver otra vez. Y bueno, y como toda adicción, y sobre todo con el tema de las drogas, el cuerpo humano tiene una tendencia a generar un efecto meseta o refractario, es decir, ante tanto estímulo, el cuerpo o el ser humano se acostumbra a ese estímulo. Entonces, para sentir nuevamente ese grado de placer, tiene que aumentar la dosis precisamente para volver a lograr esa situación deseada. Y ahí es donde se va profundizando más la adicción y bueno, puede llegar a situaciones muy, muy complicadas. Bueno, que en este caso particular, a través de estas prestaciones, como son, se atacan, digamos, desde todos los planos donde se puede atacar, precisamente favorece mucho la recuperación del individuo. Obvio que también dentro de estas situaciones el entorno tiene que comprender y entender, ¿no? Porque, a ver, a veces los tratamientos sucumben o caen porque la persona empieza un proceso de recuperación y cuando lo depositan en el entorno, como el entorno fue el que realmente generó esa situación adictiva y no cambió, la persona al quedar otra vez atrapada por el entorno tiende otra vez a la recidiva, ¿no? Volver otra vez a estas situaciones adictivas. Es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo. Por eso en un principio, tanto Obra Social como Prepaga eran bastante reticentes a cubrir este tipo de patologías precisamente por la complejidad que tenían hoy por hoy establecidas en su formación. De hecho, ahora, yo no sé si ya está reglamentado o no, pero se estaba peleando para que la obesidad también sea, entre dentro de estos programas. Básicamente porque, bueno, la obesidad también tiene un trasfondo de adicción, ¿no? En este caso la relación está hecha con la comida. Pero bueno, me parece que eso todavía no está todavía bien establecido, pero se planteó la necesidad que esté dentro de las prestaciones médicas obligatorias. ¿Tá? Bueno, para ir terminando, les dejo la placa final, que es la frase del día. Vamos a la plaquita. Y la frase, bueno, para cerrar la clase, es de Baltasar Gracián. Fue un escritor jesuita, estamos hablando de la época del siglo de oro español, del 1600, en donde, bueno, una de sus obras, El Criticón, escribió alegorías de la vida, y él recopilé esta frase en donde él dice: para el hombre prudente es más fácil prevenir que remediar. Esto es un poco para hacer una síntesis de hoy por hoy cómo se entiende la medicina, ¿no? Es decir, hoy por hoy todas las prestaciones médicas, todo lo que hace a la seguridad social, apunta precisamente a la prevención. Es decir, evitar que se produzca el suceso. Antiguamente, no, la medicina estaba para la cura. Es decir, el médico actuaba una vez que se producía el evento. Entonces, bueno, con su conocimiento, curaba. Ahora es al revés. Ahora el médico trata de evitar curar. ¿Por qué? Porque lo que hace es prevenir que se produzca la enfermedad. Y en esa prevención, evidentemente, lo que está haciendo es mejorar la calidad de vida. Porque cuanto menos afectado esté el organismo de patologías, evidentemente su futuro es mucho más promisorio que si vive de enfermedad en enfermedad. ¿Tá? Bueno, chicos, les agradezco por haber compartido este momento y bueno, nos estaremos viendo en las próximas clases. Saludos y cuídense.